Dios, hoy tenemos nuestro segundo tema de la serie Romanos, una aplicación para la vida de hoy. El primer propósito de Pablo, hermanos, al ir a Roma, ¿usted se recuerda cuál era? Lo vimos el domingo pasado. Era alentar y ser alentado, ¿se recuerdan, verdad? Alentar y ser alentado. Pero el segundo propósito, hermano, lo encontramos en el versículo 13 de la epístola a los Romanos, en el capítulo 1, que era recoger, hermanos, algún fruto entre los romanos. Lo dice el versículo 13. Si quiere, vayamos por favor a Romanos 1. Si quiere, leamos desde el versículo 11, hermanos, para tener más o menos un contexto ahí. Dice, porque deseo veros, le dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Es decir, él deseaba ir allá a Roma, ¿no? Deseo veros para comunicaros algún don espiritual, les dice, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. ¿Verdad? Confortarse mutuamente. Pero luego dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para, ¿qué dice? Para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y entonces les explica, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Palabra de Dios, hermanos. Entonces, hermanos, el primer propósito de Pablo decía era alentar y ser alentado, pero el segundo era recoger algún don, algún fruto entre los romanos. Este recoger algún fruto, hermanos, podría significar lo que el Señor Jesús enseñó mediante la parábola del sembrador. Usted se recuerda, ¿verdad? Usted se recuerda. Una cosecha que produzca. Una cosecha que como mínimo produzca, ¿cuánto, hermanos? 30 por 1. Y ojalá, ¿verdad? 60 por 1. Y deseable, 100 por 1. También significa, hermanos, lo que el mismo apóstol dice más adelante. Aquello de lo que Jesús habló también allá a sus seguidores cuando les dijo, a la verdad, la mies es mucha, pero ¿qué? Los obreros son pocos, ¿verdad? Y luego le dice, rogad pues, para que envíe obreros. Qué hermoso ha de haber sido pensar para el apóstol Pablo, hermanos, que esos frutos se dieran en la iglesia de Roma. Y entonces le dice, quisiera ir por ustedes, porque quisiera recoger algún fruto espiritual de ustedes también. Pablo anhelaba enseñar, hermanos. Pablo anhelaba enseñar dentro y fuera del círculo de la iglesia. Mire, yo espero, hermanos, que con este estudio nosotros vayamos entendiendo al apóstol Pablo y siendo partícipes de esa misión también, hermanos, de ese propósito del apóstol Pablo para con las generaciones de nuestros tiempos, para con el mundo de nuestros tiempos, para nuestras comunidades acá en Guatemala. El apóstol Pablo anhelaba entonces enseñar, él deseaba evangelizar. Mire, hermano, el anhelo era tal del apóstol Pablo que él se sentía con deuda, hermano. Se sentía con deuda. ¿Cuántos han tenido alguna deuda? Vamos a ver, levante su mano. Todos, ¿verdad? O casi todos. Alguna vez hemos estado endeudados, ¿verdad? ¿Y cómo se ha sentido cuando pagó la deuda? Pero mire, hermano, sí sabemos lo que, y las hemos sufrido, ¿va? Una tarjetita de esas que cuando sentimos eran 3,000 quetzales y cuando sentimos esa tarjetita ya va como por 20, ¿no?
Tremendo. Pero hermanos, el apóstol Pablo se sentía en deuda. Yo no quisiera que usted ese sentimiento de las tarjetas lo sintiera para con el evangelio. Pero sí quisiera que entendiera las palabras del apóstol Pablo cuando él dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, ¿soy qué? Deudor. Mire, hermano, qué interesante, porque no importa, para el apóstol Pablo no importaba el trasfondo cultural, no importaba griegos y no griegos, ¿verdad? No importaba el trasfondo cultural, no importaba las capacidades intelectuales que tuvieran. Dice: a sabios y no sabios, soy deudor. No importa ni el trasfondo cultural, no importa ni la capacidad intelectual que se tenga, hermanos, a ambos, dice el apóstol Pablo, soy deudor. La palabra deuda, hermanos, viene del griego ofeiletes, ¿verdad? Que entre otras significa, hermanos, una persona que está bajo una obligación. Una persona que está bajo una obligación. De hecho, así lo traduce la Biblia de las Américas. Si alguno de ustedes tiene por ahí la Biblia de las Américas, dice, tengo obligación, dice el apóstol Pablo ahí. Tengo obligación. Entonces, de esa cuenta podemos decir, hermanos, que Pablo sentía que estaba en obligación con todas las personas. Pablo sentía que había una obligación. De esa cuenta, entonces, hermanos, podemos pensar cómo el apóstol Pablo tenía allí esa obligación de anunciar el evangelio, de hablarle a todas las personas en todas partes. Él tenía, podríamos decirlo así, hermanos, una deuda indirecta, porque era una deuda, hermanos, debido a una comisión que le había sido encomendada. Y él explicó, lo vimos el domingo pasado, esa comisión. ¿Cuál era? El apostolado, predicar el evangelio ¿a quiénes? A los gentiles. Entonces era una deuda indirecta, ¿no? Debido a esa comisión que le había sido encomendada de entregar el evangelio a los gentiles. Él sentía obligación para con ellos. Él sentía obligación para con todos, a griegos, no griegos, a sabios, a no sabios. Él sentía entonces que tenía una obligación, una responsabilidad para con ellos. Ahora, ¿qué motivaba al apóstol Pablo? ¿Qué motivaba a sentir eso al apóstol Pablo? ¿Cuál era su motivación? Bueno, parte de esa motivación la vimos en el versículo 5. Que dice que era en amor a su nombre, o por amor a su nombre. Otra versión, la nueva versión internacional dice en honor a su nombre. En honor a su nombre. Quizás por la palabra griega ahí, ¿verdad? Que la palabra griega no es ninguna de las palabras que conocemos como amor hoy en día. No era fileo, no era ágape, sino que usa otra palabra, y por eso la nueva versión internacional la traduce como en honor a su nombre. Él deseaba dar honor a Cristo. El apóstol Pablo deseaba honor a Cristo, lo motivaba, hermano. No sé si usted desea dar honor a Cristo, hermanos, por todo lo que Él ha hecho, debido a sus maravillosas obras. ¿Lo desea usted, hermano, honrar a Dios? Y en segundo lugar, el apóstol Pablo también era motivado por el amor a las personas. El apóstol Pedro, si mal no recuerdo, dice que ¿cómo podemos decir que amamos a Dios si no amamos a las personas, verdad? A nuestro prójimo. Entonces el apóstol Pablo, hermanos, era motivado por el amor a las personas. Mire, al punto de sentirse en deuda, hermanos, para con ellos. Quizás no era ese sentimiento de responsabilidad aquí sobre la nuca, ¿no? Sentir que se estresaba por eso. Al contrario, se sentía motivado, porque el amor motiva, hermanos. El amor a Dios y el amor a las personas motiva. O no me digan ustedes que cuando se enamoraron no se sentían motivados, ¿ah? Qué cansancio ni qué nada, ¿verdad? Iban a ver a la novia aunque tuvieran que caminar cuanto tuvieran que caminar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había amor. Y el amor motiva. Entonces ustedes no sentían una responsabilidad, ¿verdad? Como ahora los casados sí la sienten. Ah, no, ¿verdad? No, ¿verdad? Amor. El amor, hermanos. El apóstol Pablo era como que quisiera, hermanos, saldar esa deuda lo más pronto posible. Esa deuda del evangelio, motivada por el amor. Si usted tiene alguna deuda ahorita, quisiera o no quisiera saldarla.
¿Verdad que sí? El apóstol Pablo es como que quisiera saldar esa deuda que él sentía para con todos, saldarla lo más pronto posible. Y entonces anhelaba transmitirle el evangelio, y por eso le dice a los romanos: yo quisiera ir allá con ustedes, todavía no he podido, pero quiero ir pronto a verlos porque quiero saldar esa deuda del evangelio con ustedes. Esas dos motivaciones, entonces, hermanos, Cristo mismo y las personas, eran suficientes para el apóstol Pablo para que él se sintiera motivado a predicarles el evangelio, incluyendo a los mismos romanos. Y por eso le dice: pronto estoy, versículo 15, pronto estoy a anunciaros el evangelio. Entonces, hermanos, basado en esto que vemos en la vida del apóstol Pablo, nosotros tenemos que preguntarnos hoy en día: ¿tenemos alguna motivación para predicar el evangelio a las personas? ¿Nos sentimos motivados? ¿Nos sentimos en deuda con ellos? ¿O nos sentimos muy cómodos con nuestro status quo? Mire, si usted se siente muy cómodo en su status, lo invito a leer Mateo capítulo 28, versículos 18 y 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Y luego, ¿qué dice? Enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Ahora, a continuación, hermanos, encontramos en este pasaje que estamos estudiando uno de los más grandes resúmenes que se ha escrito del evangelio, hermano. Una de las más grandes síntesis que se ha escrito del evangelio. Es una directa aseveración del poder de Dios para salvar a todos los que creen, sin discriminación de nacionalidad, sin condición alguna. Pablo, hermanos, nunca se avergonzaba del evangelio, porque para él era una buena nueva de Dios mismo. Era poder de Dios para salvación. ¿Qué dice el versículo 16? Por favor, alguien lo lee fuerte. Pablo, entonces, hermanos, nunca se avergonzaba del evangelio. Él lo veía como una nueva, buena de Dios mismo. Era poder de Dios para salvación. Era la revelación de la justicia de Dios. Versículo 17. Léame, por favor, hermano, el versículo 17. Mire, pues, era la revelación para Pablo el evangelio, hermanos. Era la revelación también de la justicia de Dios. Y el apóstol Pablo dice: ¿cómo me voy a avergonzar yo de eso? Del poder de Dios para salvación, de la justicia de Dios que se revela a nosotros a través de Jesucristo. ¿Cómo me voy a avergonzar de esto? Pablo, hermanos, podría haber tenido muchas razones para avergonzarse. Porque usted dice, bueno, sí, es que pues Pablo vivía en aquel tiempo diferente al de nosotros hoy en día. Hoy nosotros tenemos muchas más razones para avergonzarnos. ¿Sabe? Pablo podría haber tenido muchas razones para avergonzarse. Mire, hermano, en ese tiempo había una tremenda degeneración moral encabezada por el emperador de aquel tiempo. Lo hablamos el domingo pasado, ¿no? Todos le ponen el nombre a sus chuchos de él, ¿verdad? ¿Quién dijimos que es? ¿Verdad? Mire, una tremenda degeneración moral que era encabezada por él, hermanos, por el emperador. Mire, los judíos también, hermanos, eran considerados como una subraza por los romanos. Los judíos eran considerados como una subraza digna nada más de ser esclavos, ¿no? De esclavitud, de esclavizarlos por el emperador. Los judíos entonces eran vistos de menos. El evangelio también que predicaba, hermanos, el apóstol y los apóstoles era increíble. Mire, hermano, cualquiera podría horrorizarse porque se decía que el Salvador del mundo era un judío, era un judío común, pobre, corriente, venido de una cuna pobre, corriente, que había muerto, no solo había muerto, sino que había muerto por los mismos judíos, por su misma gente. Y unos pocos afirmaban que él había resucitado y que esa resurrección era la evidencia de que él era en realidad Dios. Pablo habría podido haberse sentido avergonzado, hermanos, también, porque mire,
Pablo había sido rechazado por mucha gente, por comunidades enteras. No le permitieron a Pablo predicar allí. Mire, Pablo había sido preso en Filipos, expulsado de Tesalónica, amenazado en Berea, burlado por los intelectuales en Atenas y Grecia, e incluso había sido piedra de tropiezo para los mismos judíos. Así que bien podría el apóstol haberse avergonzado, créame. Dicho mejor, si es así, dijera, no, mejor mi buey, dijo alguien, ¿no? Bien podría el apóstol Pablo haberse avergonzado al punto de recluirse, desaparecerse del mapa, vivir en algún lugar alejado donde nadie lo conociera y donde nadie supiera que él era el evangelista para los gentiles. Hermanos, déjeme decirle, en todas las épocas de la historia humana han tenido los creyentes razones para avergonzarse del evangelio. Y es por eso que el Señor permitió en su inmensa sabiduría que este pasaje quedara aquí, en este punto, hermanos. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es decir, hermanos, en lugar de sentirse motivado por el evangelio, se siente avergonzado por el evangelio. Vemos que el apóstol Pablo tenía una motivación, pero él dice, yo tengo una motivación, pero no me siento avergonzado, no me avergüenzo. Pero decía que en todas las épocas ha habido razones para sentirnos avergonzados. En lugar de sentirnos motivados por el evangelio, nos sentimos avergonzados. Esa palabra avergonzado significa también ofendido, ¿sabe? Ofendido. Es como cuando los hijos, por ejemplo, se sienten avergonzados de su familia, ¿no? De sus padres. Es que mis padres, ellos no estudiaron lo que yo he estudiado. Y se sienten avergonzados de sus padres. O a veces los padres se sienten avergonzados debido a los comportamientos de sus hijos. Es que este no es mi hijo. Este no parece mi hijo. ¿Sabe? Algunos se sienten ofendidos cuando les hablan de sus raíces o de su origen humilde. ¿Cuántos se sienten avergonzados de su origen? Nadie va. ¿Sabe? Eso es lamentable, ¿no? Cuando uno debería sentirse entusiasmado, motivado por sus raíces, su origen, su familia. Ahora, si lo vemos desde la perspectiva del significado, hermanos, del evangelio, podríamos preguntarnos, ¿en qué sentido el evangelio puede avergonzarnos o puede ser ofensivo hoy en día? Pensemos, ¿en qué sentido el evangelio puede ser ofensivo hoy en día? Puede generarnos vergüenza. Mire, le voy a mencionar algunos elementos. Mire, al decirnos el evangelio, hermanos, que nuestra salvación es gratuita e inmerecida, déjeme decirle, nos ofende. Nos ofende. Nos ofende a las generaciones modernas que creemos que merecemos todo, ¿no es cierto? Yo merezco un mejor trabajo, merezco un mejor carro, merezco un mejor teléfono, merezco una mejor casa. Y todo lo merecemos. Todo lo merecemos. Las generaciones de hoy, la generación actual, hermano, las generaciones de hoy creen que todo lo merecen. Entonces cuando le dicen que la salvación es gratuita e inmerecida, se ofenden. Porque creen que también la merecen como merecen todo lo demás. Mire, si el evangelio nos dice que somos un fracaso espiritualmente y que lo único que necesitamos para obtener la salvación es recibirla como un regalo de Dios, eso nos ofende. Nos ofende. Esto es ofensivo, moral y religiosamente también es ofensivo, fíjese. Para el que piensa que tiene una vida digna de felicitación, ¿verdad? Piense usted en los religiosos de nuestros tiempos. Y ellos piensan, o pensamos muchas veces, si actuamos religiosamente, pensamos que tenemos una vida moral y religiosamente correcta. Estamos sobre todos los demás, ¿no es cierto? Vemos allá a todos los demás, a los simples mortales, allá. Pensamos a veces que tener una vida digna de felicitación, ¿no? Eso también nos hace superiores. Para aquellos que sienten tener una ventaja moral sobre otra gente, menos moral, ¿no? Es que yo
Nunca le he fallado a mi esposa. Todos esos que están ahí. Por eso es que el Señor profundizaba, ¿no? Más allá de lo que se mira. Y Él decía, oísteis que fue dicho, ¿no? A los antiguos. No codiciarás la mujer. Pero yo os digo, el que ¿qué? Mira a una mujer para codiciarla. ¿Ya? Adulteró. Hermanos, alguien podrá decir, yo no le hago mal a nadie, yo soy un buen trabajador, yo soy un buen proveedor de mi familia, me he sacrificado para lograr mis metas, soy moralmente correcto, así que ¿qué más necesito? Yo no soy un fracaso espiritual. Es cuando el Evangelio nos dice, hermanos, que nosotros no podemos hacerlo y que la salvación es inmerecida por nosotros, nos ofende hoy en día. Pero pensemos en otro elemento. Cuando nos dicen que Jesús murió por nosotros, al decirnos que Jesús murió por nosotros, nos están indicando, hermanos, que somos tan malvados que solo la muerte del Hijo de Dios podía salvarnos. Somos tan malos que solo la muerte de Jesucristo podía salvarnos. Y entonces, por supuesto, esto es ofensivo a las generaciones modernas, hermanos, que tienen una creencia que hoy es muy popular y que está siendo muy popular, que enseña esa bondad innata del ser humano, ¿no? Es que dicen, es que nacieron, todos nacen buenos, dice, es la relación con los demás lo que la corrompe, dice. La bondad innata del ser humano. ¿Sabe? Hace casi 3 siglos, el reconocido filósofo, músico, pedagogo suizo, Rousseau, ¿cuántos han oído de él? Jacques Rousseau. Él escribió mucho y escribió una de sus grandes obras que es utilizada hoy en la administración pública y se llama El contrato social. Él dijo hace 3 siglos que el hombre es bueno por naturaleza, que es la sociedad la que lo corrompe. Sin embargo, la Biblia enseña, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. He aquí, dice el rey David, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Hermanos, en la práctica, no filosofemos mucho, en la práctica podemos ver que no hay tal bondad innata en nosotros, hermanos. En los niños, mire, yo tengo 3. Y mire, desde chiquititos daban evidencia de esa picardía. Cuando yo miraba a mi hijo no podía ni hablar todavía. Y sin embargo, cuando uno le decía que no, se tiraba al suelo. A hacer berrinche. Esa rebeldía, ¿no? En la práctica entonces podemos ver, hermanos, que no hay esa bondad innata. Más bien, hermanos, es una naturaleza caída que nos impulsa a hacer el mal. Y eso por supuesto que es ofensivo, hermanos, para nuestras sociedades. Que creen muchos de ellos que nacemos con un alma buena, ¿no? Pero también, hermanos, número 3, al decirnos a nosotros que tratar de ser perfectos y muy espirituales no es suficiente, nos ofende también. La salvación es únicamente a través de Jesús, no a través de nuestra perfección y de nuestra espiritualidad. Y entonces eso nos ofende y ofende el pensamiento moderno, hermanos, de que cualquier persona agradable puede encontrar a Dios a su propia manera. No es que todos los caminos van a Roma. Entonces nos ofende, hermanos, porque no nos gusta perder esa autonomía que como seres humanos nos gusta tener, ¿no? No nos gusta perder nuestra autonomía. Que nos digan que nosotros no podemos hacer nada para llegar a Dios. Qué horrible, ¿verdad? Porque nosotros sí queremos hacer algo para llegar a Dios y eso es religión. Religión es el hombre buscando llegar a Dios. Pero cristianismo, ¿qué es? Es Dios buscando al hombre. Porque de tal manera, ¿no? Amó Dios al mundo. ¿Qué hizo? Envió a su Hijo. Entonces Dios buscando al hombre.
Fíjese, hermano, un cuarto elemento es que al decirnos que nuestra salvación fue obtenida a través del sufrimiento de Jesús, y decirnos que también cristianismo en ocasiones implica sufrir con Él, tampoco nos gusta, nos ofende. ¿Por qué? Porque las sociedades modernas hacen todo para obtener una vida más fácil, ¿no es cierto? Todo lo que hacemos, hermanos, en nuestro trabajo y estudiamos y nos esforzamos es porque queremos tener una vida más fácil, ¿no? Más segura, más cómoda. Y sin embargo el evangelio no es así en el sentido humanamente deseable, pues. Y un quinto elemento, hermanos, es que al decirnos que el evangelio está en contra de la degeneración moral actual, que impulsa a esas sociedades a vivir, hermanos, sin restricción moral alguna, sin consecuencias, en donde cualquiera que sienta cualquier cosa, ¿sí? Es que yo siento cualquier cosa, puedo vivir esa cosa como una realidad, ¿no? Cualquier cosa, aunque biológicamente sea incorrecta, ¿no? Aunque biológicamente sea un hombre o una mujer, pero se siente diferente, entonces puede hacerlo porque él siente que es así, ¿no? Incluso puede convertirse en un bebé hoy en día. Un tremendo viejo como yo puede sentirse un bebé. Bueno, puedo sentirme un gato también y un perro. Toda vez se sienta así, los demás deben aceptarlo, porque de lo contrario debería haber un castigo para los que no piensan lo mismo. ¿Sabe? Es ofensivo y motivo de vergüenza hoy en día, hermanos, pensar que el evangelio se debe vivir como biológicamente Dios nos creó. Aceptar nuestra identidad tal como Dios nos la dio. Y hoy en día estos pensamientos generan burlas, generan exclusión, generan rechazo y generan segregación. Ponga usted algo a favor de la inmoralidad y va a tener 50 likes en su perfil. Ponga usted algo en contra de las ideologías de género y va a ver cuántos likes recibe. A pesar de eso, hermanos, el apóstol Pablo nos enseña y nos dice: no me avergüenzo del evangelio. No me siento ofendido del evangelio. Entonces el apóstol Pablo acá, hermanos, plantea su tesis en lo que respecta al evangelio, y esa tesis la sostiene en toda la carta. No me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué no me avergüenzo del evangelio? Hermanos, el apóstol Pablo da acá dos razones por las cuales, bueno, más, pero yo le voy a tratar de hablar de dos. Dos razones por las cuales el apóstol no se avergüenza del evangelio. Y la primera de ellas es porque el evangelio, hermanos, es poder de Dios. Es poder de Dios. En otras palabras, hermanos, el evangelio no es un concepto. El evangelio, hermanos, no es una metodología. El evangelio no es una filosofía. El evangelio es un poder. Hermanos, es lo que Dios ha hecho, es lo que Dios va a hacer amorosamente por nosotros en lugar de destruirnos. Es lo que Él va a hacer. No dice este pasaje que el evangelio nos da poder. Ojo, algunos malinterpretan este pasaje y dicen: no, es que el evangelio nos da poder. No, el evangelio es poder. No nos da poder, no, o tiene poder, sino es poder. Es el poder de Dios. ¿En forma cómo? ¿En qué forma? En forma verbal, en forma de palabra cognitiva, de tal manera, hermanos, que transforma, cambia a las personas de raíz. No solo cambia a las personas de forma, porque yo puedo vestirme bonito y aparentar, ¿no? Y el apóstol, el Señor Jesús hablaba de ello, que los religiosos de su tiempo eran así. Y les decía: ustedes se visten de grandes ropas, pero por dentro, les dice, son como sepulcros blanqueados, llenos de huesos. El evangelio, hermanos, no hace eso. No transforma a la gente por fuera nada más, sino por dentro. Porque es poder de Dios. Cuando se es explicado el evangelio, hermano, a alguien,
Cuando se le explica el Evangelio, cuando se reflexiona en el Evangelio, el poder de Dios es liberado, hermano, a favor de la salvación, a favor de la transformación del individuo. Por eso yo siempre digo, hermano, no puede ser que alguien sea cristiano y viva igual que el mundo. No es posible, porque el Evangelio es poder de Dios. El poder del Evangelio se puede ver, hermanos, en su habilidad para transformar. ¿Qué transforma? Transforma la mente. Los pensamientos que antes tenía, hoy, pues si los tengo, los empiezo a rechazar. Digo, no, eso no debo yo estar pensando en eso. Y finalmente usted ya no piensa en eso, ya no quiere pensar en eso. Y ya no piensa en eso. Transforma la mente, transforma el corazón. Aquellos sentimientos que usted tenía negativos, de rencor, de enojo, de ira, de desánimo. Todos esos sentimientos son transformados también por la palabra, por el Evangelio. Las acciones de las personas son cambiadas. Y usted dice, pero es que este no era así antes. Y mire hoy, vos saber qué querés, dice. Saber qué querés. El Evangelio, hermanos, es un poder dirigido. Es un poder con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo, hermano? La salvación de todo el mundo. Es un poder, hermanos, cuyo objetivo es la reconciliación de Dios con el ser humano, con el hombre. Y sabe, cualquiera diría, están locos estos, pero no, es posible. Es posible. ¿Para quiénes es posible esa transformación y esa reconciliación con Dios? El mismo pasaje lo dice. Es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Esta es la única manera de recibir su poder. Es la fe. La fe es la única manera de recibir ese poder. La fe. La fe, entonces, hermanos, es la conexión directa, podríamos decir así. La conexión directa al poder del Evangelio, que es ilimitado y limitado al mismo tiempo. Ilimitado porque es para todos, pero limitado porque es para todos los que creen. Entonces el Evangelio, hermanos, no tiene exclusión como sí lo tienen todas las ideologías de nuestros tiempos que promueven separación. El Evangelio es poderoso. El Evangelio transforma la vida de todos aquellos que creen de verdad, sinceramente. Es decir, aquellos que se consagran, que consagran su vida a la obediencia al Evangelio. Y por eso es que el Evangelio es poder, no del ser humano, es poder de Dios. Es divino el Evangelio, hermano. Es divino. Es una buena nueva directamente desde el cielo para el ser humano. Por eso es que tiene poder. Pero número 2, el Evangelio, hermanos, versículo 17, revela la justicia que proviene de Dios. Quizás aquí podría referirse al carácter de Dios, porque el carácter de Dios es perfecto, Él es santo. Pero Pablo está hablando, hermanos, acá de una justicia que proviene de Dios, dice la Nueva Versión Internacional. Justicia que proviene de Dios, dice la NIV, la Nueva Versión Internacional. Esta es, por lo tanto, hermanos, una afirmación que nunca antes se había hecho, nunca antes hecha. Por eso el apóstol Pablo dice, la justicia de Dios, ¿qué dice? Versículo 17. Se revela. Entonces es una afirmación nunca antes hecha, hermanos. Se revela por fe y para fe, de principio a fin. Es decir, hermanos, que nadie sabría de la justicia de Dios a menos que Dios mismo se lo muestre por medio de su palabra. Nadie podría saber de la justicia de Dios. Esa justicia, hermanos, se recibe por medio de la fe. Pero no solo se recibe por medio de la fe, sino se mantiene por medio de la fe. En otras palabras, no llegamos a ser justos por la fe, ¿sí? Para después mantener esa justicia por medio de nuestras propias bondades. La fidelidad de Dios, hermanos, siempre viene primero, ¿saben? Lo nuestro es solamente una respuesta a lo que Dios ha hecho. ¿Saben? Muchos piensan que Jesús murió solo para perdonarnos.
Pero eso es una verdad a medias, eso es solo un 50%. Porque si eso fuera todo lo que Jesús hizo, entonces es como recibir un borrón y cuenta nueva, ¿no? Como dijeran los negociantes, borrón y cuenta nueva, ¿no? Entonces quedaría en nosotros, ¿sí? Quedaría en usted y en mí agregar un saldo o un mérito a nuestra cuenta, ¿no es cierto? Borrón y cuenta nueva, ¿no? Entonces nosotros vamos agregando el saldo o el crédito a nuestra cuenta, ¿no? Un mérito. Sin embargo, acá Pablo, hermanos, nos enseña que se nos ha acreditado la justicia, ¿sí? Se nos ha acreditado la justicia en lugar de simplemente ser declarados como no culpables. Se nos ha acreditado la justicia. Dicho en otras palabras, el hombre tiene un grave problema. Y es que nosotros, hermanos, pensamos, ¿sí? Pensamos que somos justos. Pensamos que somos suficientemente buenos. Pensamos que hacemos todo bien. Y por lo tanto debería ser eso aceptado por Dios, porque estamos haciendo las cosas bien. Sin embargo, hermanos, no es difícil también darnos cuenta. Explore un poquito allí en usted mismo. No es difícil darnos cuenta, hermanos, que el hombre no es perfecto. Adolecemos de muchas cosas. Por eso es que no debemos ver al hombre, ¿verdad? Adolecemos de muchas cosas. No necesitamos ver a los lados, ¿no? A la par, para decir, ay, qué mal está aquel, no. Solo con vernos a nosotros mismos nos damos cuenta que no somos perfectos. Sin embargo, hermanos, Dios sí es perfecto. Y por eso, hermanos, no puede permitir que viva en su presencia un ser imperfecto. Mire, hermanos, si yo llegara así en mi humanidad a la presencia de Dios, hermanos, desaparecería, hermano. No puedo yo vivir en mi humanidad, hermano, delante de Dios. No puedo. Porque Dios es justo, Dios es perfecto. Contaminaría esa atmósfera perfecta de Dios si yo llego allí. Así que la única forma que el hombre puede vivir con Dios es ser hecho justo. Esa es la única forma, ser hecho justo, y el evangelio es precisamente la respuesta a eso. Y lo explica el apóstol Pablo a los Corintios cuando dice ahí en 2 Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios. ¿En qué? En nosotros, dice. En Él. Entonces nosotros, hermanos, de acuerdo a 2 Corintios 5:21, hemos sido hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. Damos gloria a Dios, hermanos, por Jesucristo. El evangelio, entonces, hermanos, es poder de Dios para salvación. A los creyentes. Para los creyentes. Y dice, este pasaje continúa diciendo, se revela por fe y para fe. ¿Cómo es vivir por fe? Como dijo Habacuc, ¿no? Y que es el pasaje que hace referencia aquí el apóstol Pablo en el versículo 17. Mas el justo por la fe vivirá. En realidad, hermanos, la raíz, podríamos decir así, de todos los pecados es la incredulidad. Y por ende el rechazo del evangelio, ¿no? Las personas, mire, las personas licenciosas lo rechazan porque les dice que son pecadoras y que solo Jesús puede salvarlo. Las personas moralistas se aferran a su religión y se vuelven ansiosas, ¿verdad? Porque son conscientes que nunca tienen esa capacidad de alcanzar todos los estándares que su religión les exige, ¿cierto? Y por eso ve uno, cuando la gente está en su religión pasa traumada, es que si hago esto, es que si voy a no sé dónde, y que si miro, y que si no estoy en sábado en la iglesia, y que si no, y entonces empiezan a vivir una ansiedad que no pueden quitarse porque ellos se dan cuenta que nunca ellos en su humanidad real
y honesta, nunca van a poder llegar a alcanzar los estándares que su religión les pide. Se aferran, sin embargo, ¿no? Se les dificulta aceptar que son pecadores como cualquier otro y que solo Jesús puede salvarlos. Aún los mismos cristianos, ¿sabe? A veces nos pasa. Olvidamos que somos salvos por gracia, vivimos en temor al fracaso, nos deprimimos a causa de nuestras fallas y nos olvidamos que no podemos alcanzar nuestra propia justicia. No podemos alcanzar nuestra propia justicia. Hermanos, esto es lo hermoso del Evangelio, porque a los ojos de Dios, los creyentes hemos sido hechos justos por fe. Hemos sido hechos justos por fe. No es la persona, no es que la persona sea ahora impecable, no. No es que sea yo impecable, sino que esa creencia en Cristo, esa fe en Dios, le honra a Dios. Y Él acepta esa fe en la persona de Cristo y la cuenta como una justicia a favor del hombre. Y esto es lo que explica el apóstol Pablo allá, citando un pasaje de Génesis, cuando dice, creyó a Abraham a Dios. ¿Y qué pasó? Le fue contado por justicia, le cuenta por justicia. Entonces su fe, hermanos, le cuenta al ser humano por justicia. Ay, hermano, ¿cuánto tenemos para agradecerle a Dios? ¿Cuánto tenemos para no sentirnos avergonzados del Evangelio, hermano? La justicia de Dios en el hombre. Y esto es la justificación. Esta fe es la que nos hace aceptables ante Dios, es decir, nos hace justos ante Dios. Y esto es lo que llamamos la justificación. Ahora, note un punto crítico. Toda la vida del creyente, hermanos, debe ser una vida de fe. Toda la vida debe ser una vida de fe. Desde el inicio hasta el fin. ¿Ah? De fe a fe, es lo que dice este pasaje, ¿no? Por la fe y para la fe, ¿verdad? De fe a fe. O por fe y para fe. Y lo explica el apóstol en Romanos. Si quiere, vea conmigo unas páginas adelante. Capítulo 4. Romanos 4, versículos 23 y 24. ¿Qué dice? Y no solamente con respecto a él, hablando de Abraham, ¿verdad? Se escribió que le fue contada, sino con respecto a quiénes, hermanos, digámoslo todos, a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, ¿a quiénes, hermanos? A los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Esto es entonces, hermanos, lo que podemos entender mejor. Mas el justo por la fe vivirá. Entonces, hermanos, no es de extrañarse que Pablo ansiara predicar el Evangelio, porque el Evangelio, hermanos, revela el poder de Dios, revela la justicia de Dios y revela la manera en que recibimos esa justicia de Dios, que es por la fe. Si el Evangelio es todo eso, entonces, hermanos, si el Evangelio es todo eso, no tenemos razón alguna para avergonzarnos, a pesar de todas las filosofías, humanismo, a pesar de todas las ideologías de hoy en día. Lo opuesto a avergonzarnos es sentirnos entusiasmados. No solo es sentir una responsabilidad aquí en la nuca. No, lo opuesto a avergonzarnos es entusiasmarnos. Porque proclamar el Evangelio, hermanos, es poder de Dios. Nos muestra la justicia de Dios y la manera en que podemos recibir esa justicia de Dios por la fe en la persona correcta, en la persona de Jesucristo. No la fe en nuestras capacidades, no la fe en lo que nosotros creemos que podemos lograr o en lo que nosotros creemos ser, sino fe en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Si hubiera habido alguno solo que pudiera llegar por sus propios esfuerzos hasta el cielo, ese nos hubiera perjudicado a todos, porque si Él pudo, deberíamos de haber podido. Pero como no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios.
Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. Por eso entonces, hermanos, entendemos que la salvación la ganó por nosotros Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora somos salvos por la fe. Y esa fe, hermanos, nos debe seguir sosteniendo en la vida. Por la fe seguimos viviendo. Damos gracias a Dios, hermanos, porque a través de estos pasajes nos refuerzan o quizás nos componen un poco nuestras ideas que a veces tenemos un poco torcidas, que vienen del humanismo, de la religión, de la filosofía. Yo espero, hermanos, que esta palabra nos vaya enderezando esos pensamientos que a veces tenemos un poco confundidos. La palabra de Dios tiene ese efecto en la vida del cristiano también. Vamos a orar. Bendito Padre celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra preciosa, poderosa, Señor. Esa palabra transformadora que así como creó, porque por